Pues buenas tardes y vamos a empezar. Es la presentación del libro de José Arregui, Dios más allá del teísmo, editado por Fe Adulta. Este es un libro de un místico que es poeta y profeta, que como el loco de la maya ciencia de Nietzsche, llega demasiado pronto. Como profeta, anticipa el futuro. Y como profeta anticipador, tiene que enfrentarse a las resistencias y miedos de los oyentes y lectores. Como el segundo Isaías, este es un libro que consuela, que anima. Él dice, inspira a los que andamos buscando, angustiados, al Dios con mayúscula. El texto está muy claro, el juego de mayúsculas y minúsculas. Yo no sé cómo expresar mayúscula. Suelo decir el Dios mayúsculo y el Dios minúsculo. Pero he pensado que era lo menos costoso. Bueno, pues andamos angustiados a la busca y captura del Dios mayúsculo. Es un Dios posteísta o, como dice José, trasteísta. Y eso es lo que anuncia este libro. Tengo miedo a dejar atrás las viejas seguridades, que aunque mi inteligencia las ve seguridades inseguras, infantiles, de otro momento de mi evolución, no encuentro todavía otras. Pura esquizofrenia entre entre cabeza y corazón. En este estado me encuentro y sé que otros amigos lo están pasando mal como yo. Por eso buscamos y buscamos, leemos y leemos. Yo no solo he leído el libro, le he chupado y lamido, le he trabajado a fondo. Dios más allá del teísmo. Y fruto de este esfuerzo, de este trabajo que me ha hecho sudar, lo recomiendo casi como lectura obligatoria para los que no están a gusto con sus creencias y prácticas religiosas y están buscando y no encuentran alternativas. A mí me ha ayudado y yo espero que os va a inspirar y ayudar a todos los saltadores en los cambios de rasante que vais a encontrar. José María Vigil dicit. Este salto hacia otro Dios más creíble y coherente con la cosmovisión posmoderna que el ser humano de hoy tiene. Lo propongo porque este libro, mientras lo lees, te arde el corazón y el espíritu se expande, respiras más profundo. Va subiendo el cambio de rasante penosamente, deconstruyendo imágenes familiares del Dios teísta y desciendes construyendo cautelosamente los nuevos horizontes que se te presentan. Y al acabar de leerlo, quisieras que se prolongara más y te quedan ganas de pedir al autor que vaya pensando en otro como este. Yo le voy a pedir que continúe escribiendo sobre la pregunta que cierra el libro.
¿Otro cristianismo es posible? En concreto, para que no se escurra, queremos saber más sobre otro cristianismo o espiritualidad trasteísta. Yo vuelvo a lo que he venido a hablar, de mis resistencias y temores. Y estos los leo desde el discurso del loco en la Gaia Ciencia de Nietzsche. ¡Qué intuición! Como tú dices, es un texto emblemático de la transición filosófico-teológica que nos toca vivir, y desde luego es mi transición. Toda mi vida, como la loca de Nietzsche, voy gritando: busco a Dios. Como el loco, el Dios teísta se me ha perdido. Salté del Dios del Antiguo Testamento al Dios de Jesús, y su Dios teísta hoy me falla por su desfase y la sospecha de su antro y andromorfismo. A lo mejor es que también para mí es demasiado pronto. Todavía no es mi tiempo, porque yo tengo miedo al salto. Me cuesta la subida del rasante. No veo lo que hay después, tanto más allá de... Tú y tus amigos posteístas decís a los lectores que abren vuestros libros: si estás a gusto con tu fe, tus creencias, tu espiritualidad, este libro no es para ti. Pues yo te digo, este sí es mi libro, porque no estoy a gusto con mis creencias ni mis prácticas religiosas. Y porque yo quiero, pero no puedo dar el salto del teísmo al trasteísmo. Necesito ayuda. Quiero tener un poco más de claridad sobre el trans, sobre el más allá de todo lo conocido. Yo quiero cerrar mi intervención diciéndoos, porque me lo he dicho a mí muchas veces: mira a ver si puedes pensar con el corazón. Sitúate en el papel de oruga en metamorfosis a mariposa. Disponte a un salto sin paracaídas y no olvides, no hay camino hecho, tú lo haces al andar. Yo quiero aprender. Necesito. Bueno. La verdad es que tengo la impresión de que has mejorado muchísimo el libro, de verdad. Gracias, África. Bueno, gracias muy de verdad a todas vosotras, a todos vosotros. Gracias en primer lugar y de manera muy especial a Ima Calvo, en recuerdo de tus padres, por toda tu labor y por haber editado, por haber aceptado. Fue ella la primera y la única a la que se lo ofrecí, porque me apetecía, porque me parece que es una labor muy oculta y poco, no sé si muy productiva, pero que merece la pena, ¿no? El proyecto de madurar en la fe, que es como decir,
seguir caminando y seguir llevando a cabo esa transición, ¿no? Bueno, pues gracias, Ima, y por haberlo hecho con tanto esmero. Por haber editado el libro con tanto esmero, con la no pequeña ayuda de África, que fue la primera que lo leyó y lo repasó y lo corrigió, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues gracias a todas vosotras, a todos vosotros. Había preparado, no tan minuciosa y bellamente como África, su presentación, estas pinceladas de fondo que guían el libro. Me atrevería a decir también mi camino de estos años, que me atrevo a decir es igualmente vuestro camino, en buena parte, cada uno, cada una a su manera, como tiene que ser, ¿no? Pero pinceladas que guían, que han guiado y siguen guiando. Ojalá siga yo fiel al camino que nos sale al paso, más que trazarlo nosotros, nos va saliendo al paso, a cada paso. Pues bien, 10 preguntas, 10 pinceladas, no me atrevo a decir respuestas, al menos no ninguna respuesta cerrada y acabada, pero primero una brevísima introducción, como título, pues la expresión que acabas de utilizar: somos caminantes en éxodo, a veces también en exilio. Y a todo esto solo corrijo una expresión de tu presentación, África. No vayamos a la busca y captura de Dios. Ya sé que lo has dicho con muy buena intención y lucidez, pero a lo mejor la expresión a mí no me parece la más acertada. A la busca y captura no se encuentra, dejémonos encontrar, ¿no? La realidad nos sale al paso. Si vamos caminando, no tenemos por qué ir a la busca y a la captura de nada, sino abiertas a la realidad que descubrimos, que se nos hace presente, que se hace epifanía, que se hace diafanía. Diafanía. El mundo como diafanía de Dios es una expresión, qué bella expresión y qué sugerente de Teilhard de Chardin. El mundo como epifanía. Y además él contrapone de alguna forma la revelación o las revelaciones divinas a la epifanía. En la epifanía no hay nada que tenga que ser revelado como verdad o como misterio, como enigma, no. Dejar que sea la realidad la que se revela en su fondo, en su hondura, en su realidad, en su presencia. Bueno, pues somos eso, caminantes en éxodo, en transición. Y este libro, el subtítulo es Apuntes para una transición teológica, y efectivamente la teología no puede ser sino el acompañamiento de una transición, ella misma hecha en transición. Somos itinerantes. Itinerantes como esas figuras a las que acabas de aludir, a las que yo también me refiero porque me parecen tan evocadoras y sugerentes, en su luz y en su sombra. La figura de Jacob en el paso, Pascua, travesía de Yabok, Jacob y Yabok.
la transición de Moisés en su travesía del desierto. Territorio que en la cosmovisión antigua, que contraponía profano y sagrado, diríamos hoy en territorio sagrado, en territorio profano, huyendo de Egipto, que era su patria, pero más que nada adoptiva. Moisés se adentra en el desierto y emprende la subida al monte, culminado por un santuario que en lenguaje antiguo, vuelvo a decir, llamaríamos pagano, un santuario pagano. Pero es ahí, en el santuario pagano, donde probablemente, bueno, todo esto tiene poco de historicidad, pero en la Biblia hay no tantas cosas históricas ni nos importa, sino lo que sugieren y evocan en su poder metafórico, también revelador, el texto que se abre a lo indecible, ¿verdad? Pues en ese santuario pagano es donde se le revela el entorno del santuario, se le revela el infinito en la figura tan sugerente y plena de una zarza ardiente que no se consume. Y ahí se le revela el tetragrama impronunciable, el nombre propio impronunciable de Dios. Dios es, en hebreo, para decir Dios, se utiliza una forma plural. Él es Dios, era Él, la divinidad cananea, pero los hebreos, para decir Dios, utilizaron el plural de Él, Elohim. Dios es plural. Y Dios se puede pronunciar, porque es nuestro nombre, el nombre que nos vale, el nombre que hemos creado. Y está bien que utilicemos nombres con los que nos podamos entender, pero solo podremos entendernos más allá de lo que entendemos, más allá de lo que sabemos, más allá de lo que comprendemos, en ese más allá. Y ese más allá tiene como nombre un tetragrama impronunciable. Nadie debe pronunciar. Y así es como lo hacen los judíos cuando leen la Tanaj o la Torá, la Biblia. El tetragrama JHVH, no, impronunciable. Cuando leen el texto en privado o en público, los judíos pronuncian el tetragrama con otras consonantes y las vocales que en hebreo no existen en la escritura. Adonai, lo pronuncian Adonai. Ahí no hay ninguna J, ninguna H, ninguna V, pero lo pronuncian así. El tetragrama, el nombre propio es impronunciable. Pues quería decir, Moisés en su travesía del desierto y en su subida más allá de las fronteras de lo profano y de lo sagrado, descubre el infinito, indecible, innombrable, en la metáfora, poderoso símbolo de la zarza ardiente. Y Elías después, Elías, el profeta fogoso y más que un tanto violento, descubre a Dios, no en el viento, no en el fuego, no en el terremoto, no en el rayo, sino en el susurro, en la nada, en el vacío, ¿no? En lo inasible, en lo indecible, en lo intangible, en lo real, que no cabe en nuestras categorías. Bien, pues somos como ellos y somos como Jesús, que fundó un nuevo movimiento
de itinerancia. Somos también nosotros itinerantes. Bien, pues paso a indicar 10 preguntas y sugerir horizontes de respuesta. En primer lugar, ¿tiene sentido? Hago esta pregunta un poco tarde, pero ¿tiene sentido que nos reunamos hoy todavía en este bello atardecer otoñal en Madrid? Hablar de Dios en un mundo tan desgarrado, en un mundo de desigualdades crecientes, dramáticas, en un mundo de guerras, de miseria, ante una Gaza destruida, ante una Ucrania campo de guerras subrogadas, ante Yemen, ante Siria, ante el Congo, ante Etiopía, ante la África olvidada, ante los movimientos fundamentalistas y ultras en ascenso, ante la incertidumbre creciente, ante una inteligencia artificial que va camino de escapar de nuestro control y nos conduce, es el miedo de muchos cada vez más, nos conduce hacia un mundo desconocido e inquietante. ¿A dónde? A lo mejor a un mundo transhumano o posthumano, en cualquier caso, más desigual que nunca y más injusto. Esa es la sabiduría, esa es la inteligencia del corazón. Hacemos honor así al nombre que pusimos a la especie, sapiens. Ante estas preguntas radicales, ¿tiene sentido seguir hablando de Dios o reunirse a preguntarnos por las grandes preguntas acerca de Dios? Pues sencillamente depende. La palabra Dios es más equívoca que ninguna otra palabra de todos nuestros diccionarios y enciclopedias. Dios, conocéis aquel episodio que narra Martin Buber con un amigo rabino o filósofo. Pasaron buena parte de la noche hablando de Dios y Martin Buber todavía se empeñaba en salvar el nombre Dios. Y su amigo decía, ¿para qué? Si esta palabra ha servido más para matar que para dar la vida, y más para legitimar tantas injusticias, abusos, dominios, ignominias, abusos de poder, abusos de conciencia, abusos y agresiones sexuales, ¿no? De todo. Todo en nombre de Dios. Y a pesar de todo, Martin Buber decía, sí, pero también esta palabra ha servido para sugerir y decir y suscitar lo más valioso, lo más sublime, lo mejor, lo más creador. ¿Vamos a olvidar esa palabra? Bueno, terminaré con esta misma pregunta. En cualquier caso, digo, hay que despejar el equívoco. Nunca acabaremos de despejar todos los equívocos de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, y menos
el equívoco del término Dios, pero hay que ser conscientes de ello y también ser conscientes de que la raíz de los equívocos es que hemos construido o hemos imaginado, nos hemos representado el misterio indecible, infinito, sin nombre, impronunciable incluso, demasiado a nuestra imagen y semejanza, demasiado de acuerdo a nuestras ansias de poder, de saber, de ser, de acaparar, de busca y captura, diría con un poco de malicia. No, hay que despojarse de todo afán de posesión, despojarse de todo afán de saber, despojarse de todo afán de ser, desnudarse o desanudarse, que dice en una de sus inacabables fórmulas o juegos de palabras el amigo Rafael Redondo. Despejar el equívoco. Y el equívoco raíz es, podemos decir así, el Dios teísta. Tengo dificultades con esta palabra teísta. Dependiendo de lo que entendamos por Dios, y teísta viene de Theos, y Theos significa Dios, y por mucho que se empeñen más de uno en distinguir Dios y Theos, Dios sí, pero no como Theos, sí, pero Theos y Dios, Dios es la traducción del diccionario griego en la voz Theos, o sea que significan lo mismo. Y los griegos dicen Theos, donde nosotros siguen diciendo Theos, donde nosotros decimos Dios. De modo que yo no acabo de sentirme muy cómodo con la distinción entre Dios y Theos. Sí que creo que debemos tomar muy en serio el hecho de que tanto Theos como Dios es una palabra equívoca. Pero no es menos equívoco Dios que Theos, porque son términos equivalentes, si hay alguna equivalencia plena entre los términos de una lengua y de otra. Bien, yo, dependiendo de cómo se entienda Dios o Theos, puedo decir soy teísta o puedo decir soy ateo. O puedo decir soy posteísta, no me gusta la palabra posteísta, porque posteísta me sugiere, no, que eso ya está pasado, que es algo caduco, de otros tiempos, no tiene sentido. Ahora estamos después de, como si fuese un nuevo nivel, una nueva fase, una nueva etapa. Prefiero transteísmo, porque puede uno perfectamente, de esto estoy muy convencido, puede uno perfectamente seguir rezando el credo, tal cual, ¿no? E incluso creerlo, tal cual. Y sin embargo, si es creyente como Moisés, como Jacob, como Elías, en lo que evocan las escenas que nos narran, o como la escena de Elí y de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 3, pues tendrá que ser creyente en ese credo o en lo que fuere, en transición, en camino, en éxodo, dejando atrás y abierto al futuro, siempre nuevo. Mirad que hago cosas nuevas. No miréis al pasado. Olvidad el pasado.
Bueno, no hay por qué olvidar nada, pero no quedéis encerrados y aferrados a ningún pasado. Transteísmo en ese sentido, con creencias o sin creencias, con el Dios teísta o sin Dios teísta, pero sin quedarse demasiado aferrado a esa imagen, a una representación, a un credo. Paso pues a la segunda pregunta. ¿Qué entiendo por Dios teísta? Porque es verdad, he dicho que no me siento cómodo con el término teísta y sin embargo en el mismo título digo, en la formulación del título, utilizo esta palabra que es tan equívoca como Dios. Dios más allá del teísmo. Bueno, lo hago pues porque se ha hecho habitual y común el término teísmo en un sentido determinado, que es el del Dios con minúscula. Es decir, teísmo entendido como sistema religioso que confiesa, que reconoce, que afirma la existencia de un ser supremo, de un ente supremo, de un alguien supremo. Otro ente distinto o extrínseco al mundo. Creador del mundo, de la nada. Providente, legislador, que se ha revelado a unos, que se oculta cuando quiere y se revela cuando quiere, que elige o no elige o directamente rechaza, que perdona o castiga, que impone leyes que son vinculantes para todos y para siempre. Esa divinidad que, como aparece en la escena de Elí y de Samuel, a veces se calla y a veces se oculta, y a veces habla y a veces se revela. En un Dios así, yo no puedo creer. De ese Dios yo soy ateo. De ese Dios soy ateo. Y entendemos el término, se suele entender y utilizar el término teísmo en ese sentido. Bien, pues entonces, más allá del teísmo. Pero, insisto, lo importante no es teísmo o posteísmo, sino lo importante para mí es el tránsito. Vivir constantemente liberándonos del Dios y de la imagen que lo acompaña en nuestra imaginación y mundo de representaciones. El Dios teísta, por lo tanto, conlleva una visión de la realidad, una cosmovisión dualista. El mundo de lo físico y el mundo de lo metafísico. El mundo de la materia y el mundo del espíritu. El mundo del cuerpo y el mundo del alma. Esta vida de aquí y la vida del más allá. Lo profano y lo sagrado que decíamos. Esas dualidades ya no pertenecen a nuestra cosmovisión y por eso el sistema teísta de un Dios ente supremo creador que interviene en el mundo cuando quiere, como quiere, de acuerdo o en contra de las leyes de la naturaleza, se decía. En ese Dios ya no podemos creer porque se nos ha caído la cosmovisión que lo sostenía. Ese Dios es un constructo mental y cultural. ¿Significa esto que necesariamente Zeus ha de significar eso? No, no. Lo diré luego. Paso al tercer punto.
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué nació ese Dios teísta? Dios, con minúscula, nació. Al principio no había Dios. El Dios construido, quiero decir. El Dios ente supremo, metafísico, no había, por lo que sabemos. Hace 300.000 años debió de aparecer nuestra especie sapiens y pasó 290.000 años, 293, 94, 1000 años, es decir, hasta hace poco, sin Dios, sin esa imagen de Dios. ¿Significa eso que no veneraba? Claro, por lo que sabemos de las huellas culturales más antiguas que se han observado en forma de imágenes o en forma de enterramientos, y por analogía con la cosmovisión y la vivencia de los pueblos indígenas cada vez más minorizados, extinguidos o exterminados. Por analogía con su visión de la realidad, la veneración de la realidad es lo que los sustentaba y los nutría. Veneraban el sol, la luna, el día, la noche, el firmamento, las montañas, los bosques, las fuentes, el mar, la lluvia, el rayo, la nube, la vida, el animal que cazaban y comían, los frutos que la madre tierra les brindaba. Así vivió la especie sapiens durante 293 o 4 o incluso 5.000 años, sin divinidades, teístas, entre comillas. ¿Por qué pasó, cuándo y cómo, a tener divinidades? Pues pasó cuando cambió su forma de vida, su forma de sustento, de alimentación, de su economía, diríamos, y su política ligada a la economía y a la ecología, siempre, inseparablemente. Dios nació cuando dejaron la caza y la recolección de frutos y pasaron a la agricultura. Y como sabéis, esto sucedió por primera vez, por lo que se sabe, en Mesopotamia, entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en Irak. Y en Sumeria, más concretamente, hace unos 6.000 o 7.000 años. Cuando la especie humana empezó a cultivar la tierra, aumentaron los alimentos. Cuando aumentan los alimentos, aumenta el grupo. Cuando aumenta el grupo, tienen que dejar de ser nómadas. Tienen que establecerse. Construyen casas. Y añadiendo casas a casas, surgen las ciudades. Y las ciudades conllevan la complejización del grupo humano que las habita, ¿no? Los papeles, los roles se especializan. Artesanos y toda clase de oficios, ¿no? Y entre los papeles importantes, el de los gobernantes, y no menos importantes, los sacerdotes. Construyen templos en el centro de la ciudad, la referencia central. Y el templo mantenido por sacerdotes. En Nippur, en Sumeria, se conocen las ruinas de un templo
donde había miles de sacerdotes. Eso significa que había un sistema religioso muy desarrollado. Y los templos eran el lugar donde habitaban las divinidades. Son seguramente el primer testimonio, el más antiguo, de la existencia de la divinidad. Entendida divinidad como un ser espiritual, invisible, pero real y activo en el mundo, más allá de este mundo, ¿no? De alguna forma más allá de este mundo, con rasgos muy similares a los rasgos humanos, antro y androcéntrico, que decía muy bien África. Bueno, pues eso nació hace unos 7.000 años, en relación, ya digo, con la ecología y la economía, el modo de vida. ¿Por qué nació esa figura, la religión en general y esa figura de Dios que es su eje y su fundamento? Pues porque lo necesitaban. Es la ley fundamental de la evolución de la vida. Todo lo que brota prospera en la medida en que eso resulta favorable por alguna razón. Bueno, pues a Dios lo concibieron, en el sentido pleno de la palabra, porque lo necesitaban, ¿no? ¿A qué necesidad respondía esa figura de Dios como ser espiritual del más allá, que interviene aquí, en el más acá? Pues, por ejemplo, pues para explicar el porqué, la realidad. También para ser garantía de un orden moral, ético, por lo tanto de la convivencia, que la gente no se desmandara, sino que respetara las normas fundamentales de la convivencia, de la ciudad, ¿no? Y eso porque una divinidad lo mandaba. Así se creía más garantía de que los humanos respetarán esas normas. La necesidad de cohesión social. Y, no en último término, la necesidad ligada a los poderes de legitimar su poder. La necesidad de legitimar el poder vigente. El orden, ordenado o desordenado. La función de la legitimación. Esas necesidades han ido acompañando la imagen teísta de Dios mientras ha estado vigente. Lo cual no significa que Dios nació solo por eso, no. Nació también, y diríamos que más originariamente, si queréis, como una manera muy humana, demasiado humana, de decir la realidad en su capacidad de dar vida, en su capacidad de producir asombro, en su llamada a ser responsables, en su llamada a ser humanos, a ser hermanas, a ser hermanos, a creer en la vida, a cuidar la vida. Bueno, todas esas funciones básicas y tal vez originarias están acompañadas por esas otras necesidades de explicación, de fundamentación y de legitimación, y también de cohesión del orden y de la convivencia social. Pero no deja de ser un recurso humano. No deja de ser un constructo humano. No deja de ser, en su representación concreta, una necesidad humana. Una necesidad reforzada por las pruebas. Las pruebas de la existencia de Dios se hicieron muy conocidas y traídas y llevadas en la escolástica de la tradición filosófico-teológica cristiana en Occidente, las pruebas de la existencia de ese Dios
teísta, ¿no? Ente supremo. San Anselmo concibió como prueba, y eso yo lo simplifico, pero San Anselmo es una cosa muy seria, que él, con toda su inteligencia, habla de acuerdo al marco de lo creíble de su época, a la filosofía que era entonces común en el siglo XI en un monasterio británico. Pues San Anselmo dice que Dios es el ente más perfecto que se pueda imaginar, pero no sería perfecto si no tuviera la existencia. Entonces, el ser más perfecto tiene que existir, porque si no, dejaría de ser perfecto. Bueno. Santo Tomás fue el que, de acuerdo a la filosofía de Aristóteles, construyó las famosas 5 pruebas, que se resumen en una: todo lo que es por alguna causa, como todo lo que se mueve por algo. Pues, y así indefinidamente hasta el final, necesitaríamos una causa, y otra, hasta que llegamos ya al final de la serie con una causa sui, con la causa absoluta, Dios, ¿no? La causa no causada. Bueno, y a esto le dio su forma particular Descartes, diciendo: Dios es la garantía de que yo no me equivoco cuando digo pienso, luego soy. Pero ya Descartes es el que centra toda la filosofía occidental moderna en el yo, y propiamente en el yo pienso, luego existo. Esa es la primera verdad, pero tiene ese punto débil, el talón de Aquiles, y si algún duende o algún espíritu maligno me engaña, entonces recurre Descartes a Dios. ¿Cómo Dios va a permitir que una cosa tan fundamental como mi primera certeza y criterio de toda certeza me equivoque? Dios no puede permitirlo. De modo que Dios es el garante de mi certeza, de mi verdad, ¿no? Paso al cuarto punto. ¿Por qué murió este Dios? Pues murió en la medida en que el ser humano fue aumentando su poder y dejó de necesitar ningún recurso externo. La filosofía explicaba racionalmente, sin necesidad de Dios, empezó a explicar la realidad. La ética se independizó, ¿no?, de la religión. Las ciencias fueron haciendo retirarse al fundamento último o al creador como explicación del porqué de este mundo, de su existencia y de todos sus seres, en todas sus formas. De modo que Dios fue en retirada. A medida que avanza la filosofía, que madura la ética y que se desarrollan las ciencias, Dios va quedando de sobra o va retirándose, como el mar que se retira de la playa y nos deja desnudos en la arena. Eso es lo que pasó, y eso lo formuló Kant por primera vez. Desmontó todas las pruebas de la existencia de Dios diciendo: no son más que conceptos humanos, fabricados por la mente humana. El Dios pensado como prueba no es más que el pensamiento humano. Y no tiene ninguna garantía de existencia,
por el hecho de que pensemos a Dios, no existe. Como no existe el círculo cuadrado, por mucho que lo podamos pensar, aunque no lo podamos representar. Y eso lo formuló de manera acabada el loco muy lúcido de la Gaia Ciencia de Nietzsche, diciendo: Dios ha muerto, ¿qué hemos hecho? Lo hemos matado a nosotros. ¿Por qué lo hemos matado? Yo sugiero una lectura que no es original, pero no es habitual, de Nietzsche. A mí me parece que Nietzsche, aparte de su enorme lucidez y genialidad literaria, pues es un profeta místico. El Dios que muere en Nietzsche es, lo dice él, el Dios moral, el Dios de Pablo. Otra cosa es si Pablo es de acuerdo a lo que Nietzsche afirma de él. Pero cuando dice el Dios de Pablo, quiere decir el Dios moral, el Dios represor, o el Dios decadente, el Dios de los débiles, dice. Pero no penséis de ninguna manera que Nietzsche es el precursor del exterminio de los débiles, del nazismo, de Hitler, aunque se le ha asociado así. No es justo, no es justo. La voluntad de poder a la que se refiere Nietzsche, y que es la que nos ha llevado a eliminar a Dios, no es nuestra ansia de poder, nuestra pretensión de supremacía. No, al contrario. Es el dejar que en nosotros se desarrolle nuestro ser verdadero y dejarnos inspirar por nuevos horizontes, por nuevos mares, son sus palabras, por lo más inocente, ingenuo y inconmensurable que nos habita, como posibilidad, como horizonte. En ese sentido, Dios es la figura ligada a la necesidad del saber absolutizado, del tener absolutizado, del poder absolutizado humano. El ser humano encerrado en su propio pensar, en su afán de tener, en sus miedos, en sus inseguridades. El Dios del poder, creado por un ser humano que busca poder. Y en la medida en que él se hace poderoso, pues le sobra esa divinidad que le daba poder, o que le explicaba lo que de otra forma no podía explicar. El Dios que muere es el Dios con minúscula que nunca ha existido. Y deja el horizonte limpio. Es como si hablase por primera vez al Samuel que todos somos, antes de haber aprendido todas las normas del templo y todas las doctrinas del clero y todo el sistema sacrificial y todo el sistema social, jerarquizado, clerical, subordinado, que lo acompaña. Es el nacer de nuevo, lo que nos permite acoger la realidad tal como se revela, diafanía, y permitir que nosotros dejemos que fluya lo más nuestro, que no necesita de divinidades externas, sino de la presencia, el misterio, el latido, el impulso, el aliento que nos habita. Por eso, quinta pregunta, y voy terminando. ¿Qué queda cuando muere el Dios teísta? Queda la realidad, que nos invita a acogerla, a acogernos en ella. Lo real, que no hemos creado nosotros. Lo real y su misterio. El hecho de que sea. Queda el ser sin forma, que podemos llamar vacuidad, vacío, o nada, nada. Términos tan utilizados por los místicos de la India,
pero también de la tradición cristiana occidental. Eckhart, la nada de Eckhart, que distingue entre Dios y divinidad. La nada de Juan de la Cruz, tan presente, pero también de Miguel de Montesinos, de tantas y de tantos místicos. Nada de todo lo que nosotros podamos imaginar, representar. Nada que responda directamente a nuestro afán de poder, a nuestra necesidad de sentirnos seguros, nuestra búsqueda de recursos para asegurarnos, para garantizarnos y convertir a Dios, un ente divino, en garantía necesaria para nuestros intereses, a veces muy positivos y a veces negativos. Sexta cuestión. Podemos decir lo indecible. Cuando muere Dios, ¿qué queda? Lo indecible. Podemos decir lo indecible. Lo que no se puede decir, más vale callarlo, dijo Wittgenstein. Y un poeta muy agnóstico, pero yo creo que muy místico, y el pero está de sobra, Joseba Sarrionandia, escribe: lo indecible hay que decirlo. Y para eso está la poesía. Y para eso está lo que nos brota antes de la palabra. Y aquello a lo que la palabra conduce. El silencio. Lo indecible se dice con el silencio. O con las metáforas. Lo indecible necesita metáforas que lo sugieran. Pero las metáforas nos llevan más allá del significado de nuestros términos. Decimos piedra y la filosofía lingüística, la semiótica, distingue entre el significante, piedra, la voz, el término, piedra. El significado, lo que dice un diccionario, piedra. Y el referente, que puede ser un lugar que me evoca, un momento, una experiencia profunda, una relación estrecha, una persona querida. El referente es indecible. Todas las metáforas nos llevan más allá del significado. Y a lo indecible, a la o lo indecible que llamamos Dios, que es la hondura que somos, que lo habita todo, que nos habita, que late como el corazón que late sin cesar mientras esta forma de vida perdura. A esa realidad real, más allá de todo significado, de todas las sumas, de todos los diccionarios teológicos, solamente podemos referirnos con metáforas que nos transportan al silencio que precede y que culmina la palabra. Metáforas como fondo de la realidad, Tillich, como creatividad, el término creatividad me parece una metáfora muy sugerente y oportuna. Y se refiere a ella uno de los grandes biólogos actuales de más prestigio, Stuart Kauffman, que no cree en Dios, que no cree en ninguna divinidad, teísta, entre comillas, pero que dice que Dios es el término más poderoso que ha creado el ser humano y que para él Dios es la creatividad que él analiza y celebra y se deja sorprender y se deja interpelar en la realidad viviente, la creatividad, metáfora de Dios, o fuente, realidad fontal, o aliento. También yo, el yo del yo, o el tú del yo, o el nosotros, que es más, infinitamente más, que la suma de yos separados, aislados, divididos. Séptimo punto, ¿qué digo?
cuando digo Dios? Pues digo lo indecible, bondad creadora, la posibilidad de asentir a lo real, de creer en lo profundo de nosotros mismos, de nuestra especie, de la humanidad entera, en estos tiempos de tanta incertidumbre y zozobra global. Digo Dios para decir la bienaventuranza de la bondad, de la comunión, de la fraternidad, sororidad universales. Digo Dios para decir la posibilidad inagotable, infinita posibilidad, cuando todo parece imposible. La frontera de lo posible sigue abierta. Esa es la divinidad que nos habita. O el aliento que lo anima todo, o la presencia que se manifiesta en todo y que no se puede enterrar en nada. Y octavo punto, octava pregunta. ¿Es Dios personal? No puedo prolongarme, pero apunto. ¿Qué significa personal? Decimos personal en contraposición indebida, a mi modo de ver, con los animales, e incluso con las plantas, e incluso con las piedras. Decimos personal a lo que tiene conciencia, a lo que tiene autoconciencia, a lo que es capaz, o a la persona que es capaz de cuidado, de respeto, de comunión, de colaboración. Bueno, pero son realidades que emergen de la materia, de nuestras neuronas, de nuestras relaciones. Y son realidades o vivencias que en grados que nos son desconocidos, pero también están en los simios, en los grandes simios, y por qué no en los pequeños y en las pequeñas, y por qué no en los mamíferos, y no solamente en los grandes, sino también en los pequeños, y por qué no en las plantas que también se comunican, sin caer en un panpsiquismo fácil, pero los límites son difusos, ¿no? Todo viene de lo mismo, esa creatividad, esa relacionalidad que une todo en una red cósmica sin fin. Si eso está en la naturaleza y lo llamamos personal, el fondo, la fuente, la presencia y el aliento que todo lo mueve y habita, ¿será menos? No me parece coherente decirlo así. No. Si de eso brota esto que llamamos personal y que está como difundido en todo como posibilidad, la fuente última de lo real, la fuente primera, que no es ni alguien ni algo separado, pero ¿será menos? No, será más. Y será real, no como posibilidad de futuro, porque las categorías de antes, después, ahora, de aquí, allá, ahí, de tiempo y espacio, no tienen validez, ni siquiera en la física, en determinados campos, pues en eso que llamamos lo originario o lo último de la realidad, ¿por qué han de tener vigencia estas pobres, limitadas categorías de espacio-tiempo? De manera que Dios, en su sentido más amplio y profundo, más allá de nuestras categorías espacio-temporales, posibilidad que no es futura, sino que es presente, real, en todo. Yo creo que se puede decir que Dios es más que personal, no menos que personal. Pero no personal en el sentido en que lo definió Boecio, siglo V, el filósofo que definió persona como individuo
sustancia individual, y racional es natura, individuo sustancia. Sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia, término que no tiene sentido para nosotros, e individual, que no se puede aplicar a lo real fontal, ¿no? Dios no es otro separado. Dios no es un individuo distinto. Dios no es extrínseco, no es ni algo ni es alguien, sino que es esa relacionalidad, esa conciencia que envuelve y habita, y que es latente, y que es la posibilidad que se manifestará, decimos, en futuro, pero que es manifiesto en todo, cuando nosotros somos conscientes, cuando cuidamos, cuando amamos, cuando respetamos, cuando colaboramos, cuando nos admiramos, cuando acogemos, cuando nos dejamos acoger, se realiza Dios. Y no tenemos por qué, repito, pensar que eso será en un futuro, que Dios será en un futuro, sino que esa posibilidad nos envuelve y nos habita, más allá de las categorías de pasado, presente, futuro. Bueno, lo tengo que dejar, lo debía haber dejado mucho antes, pero bueno, lo dejo aquí. Me quedan otras dos cuestiones. Podemos orar a Dios y por qué le llamo todavía a Dios, pero demos paso a vuestras intervenciones y comentarios. Gracias. Bueno, Ima, no sé si podemos disponer todavía de unos minutos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su conferencia tan pensada, tan matizada. Yo le hago simplemente un comentario. Después de que he pensado mucho todos estos temas sobre los que usted ha hablado, igual que hablan los otros no teístas, yo veo que lo que la sabiduría moderna nos ha enseñado desde la ciencia, desde la historia, desde el análisis del lenguaje, es que la manera de entender la providencia de Dios no es como nos lo habíamos imaginado. O sea, ese Dios que existe y es providente y nos mira y nos ayuda cada día, a cada hora, en cada momento, eso desde la ciencia moderna es increíble. En un universo tan gigantesco, en un universo en el que el espacio y el tiempo se mezclan, aquí no me quiero liar. Pero una cosa es que nuestro concepto de providencia haya quedado obsoleto, y otra cosa es que de ahí deduzcamos que Dios no es providente. Es como cuando Sartre decía que la vida no tiene sentido. O sea, que tú no encuentres el sentido de la vida no quiere decir que la vida no tenga sentido. Tú no sabes el sentido de la vida, porque somos criaturas infinitamente pequeñas y no lo podemos saber. Pero de ahí deducir que la vida no tiene sentido, tú no lo sabes. Entonces, nos pasa algo parecido, creo yo, con la providencia. Que no sepamos decir cómo puede ser providente Dios, no quiere decir que no exista Dios ni que no exista la providencia. No quiero leerlo más. Es que me parece que esto es importante. De nuestras ignorancias no podemos sacar principios generales. Yo no sé, por ejemplo, mi madre la mató un camión. Yo no puedo creer que Dios estaba decidiendo que la matara el camión. Yo no puedo saber que si luego Dios nos ha ayudado o no nos ha ayudado. Pero que yo no pueda explicar qué hace Dios no quiere decir que Dios no exista. Simplemente que yo no sé. Es como Jesús cuando se muere. Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no sabe por qué Dios le ha abandonado, pero no niega la existencia de Dios. Yo creo que una divinidad entendida como ente
supremo, como alguien que rige el mundo. A mí no me parece coherente el creer en la existencia de un Dios entendido así. En un Dios que tuviera respuesta a nuestras preguntas: ¿por qué en este accidente ha muerto esta persona y no su vecina? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay depresiones? ¿Y por qué hay asesinatos? ¿Y por qué hay abusos? ¿Y por qué hay miedo? ¿Por qué estamos tan inacabados? Dios no es la respuesta a ningún por qué. Tampoco podemos decir Dios es alguien que rige el mundo, aunque nosotros no sabemos cómo. Pero ¿por qué decimos? Si la existencia de un ente metafísico, supremo, representado así, no cabe en nuestra cosmovisión. Lo lógico sería, pues, bueno, pues admitamos que la realidad es, admitamos que la realidad es admirable, que en la realidad emerge el cuidado mutuo, y providencia no significa el ver de antemano. Puede ser uno de los significados de la palabra, ver de antemano, pero un significado mucho más real y evocador para mí es la mirada a favor de, providere. Mirar como con esa actitud fraterna, de prójimo, de ayuda, ¿no? En ese sentido decía Santo Tomás de Aquino que el ser humano es providencia divina para sí mismo, o providencia para el mundo, providencia mutua, universal. Y creo que esta perspectiva de la providencia en la que somos y la providencia que estamos llamados a crear, en esa providencia sí creo. Y creo que a esa providencia en creación, que para nosotros puede dar la impresión de que es futuro aún, es irreal, ¿no? Trascendiendo nuestras categorías espaciotemporales, esa providencia que estamos creando y que de alguna forma nos guía como horizonte a crear y que inevitablemente imaginamos como futuro, yo creo que puede ser afirmado y objeto de confianza, objeto entre comillas, como el Dios, la realidad primera y frontal que nos habita. Pues sí. ¿Firmamos ya? Un aplauso, ¿no? Para... Para